Bienvenidos un día más a Hablemos de Vapor. La semana pasada hablamos del papel que juega el purgador dentro de un sistema de vapor. Decíamos que es un dispositivo aparentemente pequeño, pero absolutamente esencial, porque es el elemento encargado de hacer algo que, desde el punto de vista físico, no es tan trivial: separar vapor de condensado, y hacerlo continuamente. En el episodio anterior vimos por qué el condensado, el aire y los gases no condensables deben eliminarse del sistema para que el vapor pueda transferir energía correctamente. Hoy vamos a dar un paso más. Vamos a entrar dentro del purgador. Vamos a entender cómo funcionan realmente, qué principios físicos utilizan y por qué existen distintos diseños. Porque cada purgador responde a una lógica distinta y cada uno tiene su lugar dentro de una instalación. Comencemos. A lo largo de la historia del vapor, la ingeniería ha desarrollado diferentes formas de resolver el mismo problema: cómo distinguir vapor y condensado. Para hacerlo, se ha utilizado tres propiedades físicas diferentes: la temperatura, la densidad y la dinámica del fluido. Y a partir de esas tres propiedades nacen tres grandes familias de purgadores: purgadores termostáticos, purgadores mecánicos y purgadores termodinámicos. Vamos a ver cómo funcionan cada uno de ellos. Empecemos por los purgadores termostáticos de presión equilibrada. Este tipo de purgador funciona utilizando una propiedad muy interesante del vapor: la relación entre presión y temperatura de saturación. En un sistema de vapor saturado, cada presión tiene asociado una temperatura concreta. Eso significa que el vapor y el condensado recién formados están prácticamente a la misma temperatura. Pero cuando el condensado empieza a enfriarse ligeramente, aparece una pequeña diferencia térmica. Y esa diferencia es la que detecta el purgador. Dentro del purgador hay una cápsula metálica sellada que contiene un líquido con un punto de ebullición ligeramente inferior al del agua. Cuando el sistema está frío o cuando el purgador contiene condensado relativamente frío, ese líquido está en fase líquida. La cápsula está contraída y el orificio de salida permanece abierto. Esto permite evacuar fácilmente aire y condensado durante el arranque. Pero cuando el vapor llega al purgador, la temperatura aumenta. El líquido dentro de la cápsula se evapora y al evaporarse se expande. Y esa expansión empuja a la cápsula contra el asiento del orificio de salida. El purgador, por lo tanto, se cierra. La clave de este diseño es que la cápsula responde directamente a la temperatura del vapor, correspondiente a la presión del sistema. Por eso se llaman purgadores de presión equilibrada, porque su comportamiento se adapta automáticamente a los cambios de presión. Si la presión del sistema aumenta, también aumenta la temperatura del vapor, y el purgador se ajusta automáticamente a esa nueva condición. ¿Qué ventajas nos presentan? Pues bien, este tipo de purgador tiene varias ventajas importantes. Primero, es un excelente eliminador de aire durante el arranque. Segundo, tienen diseños compactos. Y tercero, tiene una buena capacidad de adaptarse a variaciones de presión. Por eso son muy utilizados en aplicaciones como esterilizadores, autoclaves, traseado de vapor y pequeños intercambiadores. Y en equipos donde la evacuación del aire es especialmente crítica. El segundo tipo dentro de la familia termostática es el purgador bimetálico. Aquí el principio físico es distinto. En lugar de utilizar una cápsula con líquido, se utilizan láminas metálicas bimetálicas. Una lámina bimetálica está formada por dos metales diferentes unidos entre sí. Cada metal tiene un coeficiente de dilatación distinto. Cuando la temperatura aumenta, uno de los metales se dilata más que el otro. Eso provoca que la lámina se curve. Ese movimiento de curvatura se utiliza para accionar un pistón que hace que el orificio de salida tienda a cerrarse. Cuando el purgador contiene condensado relativamente frío, las láminas están relajadas y el orificio de salida permanece abierto. Cuando llega vapor y aumenta la temperatura, las láminas se curvan. Esa curvatura empuja el obturador contra el asiento, cerrando el purgador. Una característica interesante de estos purgadores es que permiten descargar el condensado subenfriado. Es decir, dejan que el condensado pierda algo de temperatura antes de evacuarlo. Eso permite recuperar parte del calor sensible del condensado dentro del proceso.
¿Qué ventajas tienen? Pues bien, los purgadores bimetálicos son conocidos por su robustez. Funcionan bien en condiciones de alta presión, vapor recalentado, ambientes mecánicos exigentes. Por eso se utilizan frecuentemente en drenajes de líneas principales de vapor o en aplicaciones industriales pesadas. Ahora entramos en la segunda gran familia, los purgadores mecánicos. Aquí el principio físico cambia completamente. En lugar de detectar temperatura, utilizan la diferencia de densidad entre vapor y agua. El agua líquida es mucho más pesada que el vapor, y esa diferencia permite utilizar elementos flotantes. Empezamos por el purgador de boya. Funciona de una forma muy intuitiva. Imagina el mecanismo de una cisterna de agua. Cuando el nivel de agua sube, el flotador se eleva, y ese movimiento hace que el orificio de salida se abra. Un purgador de boya utiliza exactamente ese mismo principio. Cuando llega condensado al purgador, el nivel de agua dentro del cuerpo aumenta. La boya se eleva y al elevarse abre el orificio de salida, permitiendo evacuar el condensado. Cuando el nivel de agua baja, la boya desciende y por tanto el orificio de salida tiende a cerrarse. La gran ventaja de este diseño es que descarga condensado de forma continua, no por ciclos. Esto es especialmente importante en equipos donde la transferencia térmica depende de evacuar el condensado inmediatamente o de si el proceso está alimentado con una válvula de control modulante. Este purgador se adapta a la modulación de esa válvula. Por eso son muy importantes utilizarlos en intercambiadores de calor, equipos de proceso y calentadores. El segundo de los purgadores mecánicos es el purgador de cubeta invertida. Funciona de una forma bastante ingeniosa. Dentro del purgador hay una especie de campana metálica invertida. Cuando el purgador contiene condensado, la campana pierde flotabilidad y desciende. Al descender, abre el orificio de salida permitiendo evacuar el agua. Pero cuando llega vapor, la campana se llena de vapor y flota. Al flotar, sube y lo que hace es cerrar el orificio de salida. El resultado es un funcionamiento cíclico. El purgador abre, descarga condensado y después vuelve a cerrarse. Este tipo de purgador es muy conocido por su fiabilidad y su robustez. Por eso se utiliza mucho en aplicaciones industriales exigentes. La tercera familia es probablemente la más singular, los purgadores termodinámicos. Estos purgadores no utilizan flotadores ni sensores de temperatura. Utilizan directamente la dinámica del flujo. Su funcionamiento se basa en un fenómeno llamado revaporizado. Cuando el condensado caliente pasa por una zona de alta presión a una zona de menor presión, una pequeña parte del agua se convierte instantáneamente en vapor flash. Este pequeño flash de vapor genera una fuerza sobre el disco dentro del purgador. Ese disco se mueve cerrando el orificio de salida. Después, cuando la presión disminuye, el disco vuelve a abrir. El resultado es un ciclo característico de apertura y cierre. Por eso, los purgadores termodinámicos producen un sonido metálico periódico que muchos ingenieros reconocen inmediatamente. Su gran ventaja es la simplicidad. Son compactos, robustos y toleran bien condiciones duras como golpes de ariete o suciedad. Por eso se utilizan mucho en drenajes de líneas de vapor. Si algo demuestra el diseño de los purgadores es que la ingeniería muchas veces consiste en aprovechar propiedades físicas muy simples. Temperatura, densidad, dinámica de fluido. 3 principios físicos distintos, resolviendo el mismo problema. Separar vapor de condensado. La próxima vez que veas un purgador instalado en una línea de vapor, recuerda esto. Ese pequeño dispositivo está tomando decisiones constantemente. Está protegiendo la instalación y está ayudando a que el vapor pueda hacer lo que mejor sabe hacer: transferir energía. Si te ha gustado este episodio, compártelo con alguien que trabaje con sistemas de vapor. Y si quieres seguir profundizando en este mundo fascinante, sígueme también en LinkedIn. Porque en los próximos episodios vamos a hablar de algo que aparece en muchísimas plantas industriales: los errores más comunes en la instalación y selección de purgadores. Y algunos de ellos cuestan mucha más energía de lo que imaginamos. Nos escuchamos en el próximo episodio de Hablemos de Vapor. Hasta luego.